Saludos, yo soy Julio Leal y estoy grabando un video para la materia Higiene Ocupacional acerca de los riesgos físicos y los métodos de control y prevención que hay que tener ante ellos. Los riesgos, primero hay que saber qué son los riesgos laborales y qué son los riesgos físicos. Los riesgos laborales son la posibilidad que tiene de que un trabajador sufra algún tipo de enfermedad, afección o accidente vinculado a las actividades laborales. Un riesgo físico son aquellos riesgos causados por un agente o factor o circunstancia que pueden causar daño al trabajador con o sin contacto directo. Es decir, que el trabajador no necesariamente tiene que acceder a este tipo de factor o este tipo de agente para sufrir algún tipo de daño o enfermedad. Este tipo de agentes físicos son el ruido, el calor, la vibración, la temperatura en general, la humedad, la iluminación, la irradiación solar, etc. En el caso del ruido, es provocado, como nosotros bien sabemos, por fuentes que producen altos niveles medidos en decibeles, altos niveles de ruido, lo cual puede provocar problemas de comunicación y todos los problemas que esto acarrea, la disminución de las capacidades de concentración, puede causar somnolencia, sordera, taquicardias, aumento de la tensión y por supuesto disminución de el ritmo de trabajo. ¿Qué método de prevención podemos utilizar? Pues el uso de control, pues el uso de equipos de protección como auriculares o protectores auditivos. Se debe hacer el aislamiento del agente causal o de la fuente de ruido. Se debe tener a una distancia prudente de los empleados y se debe limitar el tiempo de exposición que los empleados tienen cerca de la fuente de ruido. También tenemos la vibración, la cual es producida por máquinas, herramientas y vehículos. Y esto tiene ciertos efectos como la lumbalgia. Las personas pueden sufrir lesiones de codo, de muñeca, de rodillas, de ligamentos en general. Pueden sufrir calambres y disminución de la fuerza de agarre, lo cual puede ocasionar accidentes como las caídas o que se les caigan de las manos ciertas herramientas a los trabajadores, pudiendo herirse ellos mismos o a otros trabajadores. ¿Qué métodos de control tenemos para este tipo de riesgo? Pues también la limitación del tiempo de exposición del trabajador a este tipo de agente, el adecuado mantenimiento de estos equipos, ya que si un equipo con buen mantenimiento tiene bajo nivel de vibración y de ruido también, y adaptar buenas posturas durante el trabajo. También tenemos el agente de la iluminación. Las normas Covenant establecen que las áreas de trabajo deben estar apropiadamente iluminadas para reducir los riesgos de enfermedad y obtener un desempeño visual óptimo y eficiente. Los efectos de una mala iluminación son los trastornos oculares, la fatiga, la cefalea, o sea, dolores intensos de cabeza, la fatiga, efectos anímicos, por supuesto, la mala iluminación tiene efectos negativos sobre el ánimo del trabajador y aumento del riesgo de accidentes asociados a la mala visibilidad. ¿Qué métodos de control o prevención se tienen ante este factor, ante este agente? Pues el incremento del aprovechamiento de la luz natural a través de tragaluces y ventanales, el mantenimiento de las fuentes de luz, de las lámparas, por supuesto, y la correcta ubicación y orientación de las fuentes de luz y de los puestos de trabajo. Ante las temperaturas y la humedad, el agente de temperatura y humedad, estas condiciones pueden presentarse cerca de estufas, de fundidoras de metales, de hornos, calderas, enfriadores industriales, piscinas de mantenimiento, etc.
Y estas condiciones pueden causar distintos afecciones dependiendo del grado de temperatura o humedad. Si son en ambientes muy fríos, se pueden causar malestar general, entumecimientos, disminución de la capacidad manual, la capacidad motriz e incluso la capacidad cerebral, congelamiento de miembros y la hipotermia. Para ambientes calurosos, los efectos son calambres, agotamiento, dolores extremos de cabeza, deshidratación, pueden dar golpes de calor, incluso quemaduras en la piel. Y para las zonas, las áreas con muy alta humedad, aumenta el riesgo de enfermedades respiratorias causadas por hongos y bacterias. ¿Qué métodos de control para este tipo de ambientes? Bueno, para ambientes calurosos es necesario usar pantallas de protección y aislamiento, aislando la fuente de calor. Uso de trajes protectores, por supuesto, guantes protectores, uso de extractores de calor, enfriadores, y limitar, por supuesto, el tiempo de trabajo, el tiempo de exposición ante la fuente de calor. Y para los ambientes muy fríos, pues se debe utilizar ropa apropiada, ropa que mantenga el calor, mantener los niveles de humedad bajos, ya que si se trabaja con frío en un ambiente húmedo es seguro que va a haber problemas de hipotermia, y pues tener focos de calentamiento dentro de las áreas de trabajo si se trabaja en un ambiente muy frío. También tenemos agentes radioactivos, efectos causados por la radiación. ¿Pero qué es la radiación? La radiación es el efecto que tienen los campos electromagnéticos sobre el tejido humano, el tejido corporal. Pero en este caso existen dos tipos de radiación. Son la radiación ionizante y de poca energía, y la radiación ionizante. La radiación no ionizante o de poca energía es provocada por lámparas germinicidas o lámparas esterilizadoras, por espectrofotómetros, por lámparas UV, o transiluminadores, y es producida también al realizar soldaduras. Los transiluminadores son equipos que se utilizan generalmente en laboratorios. Entonces, ¿qué efectos tienen este tipo de fuentes? Pues, por supuesto, tienen efectos ópticos, dañan la retina ocular, se pueden tener lesiones por quemaduras y hasta efectos cancerígenos. ¿Qué control o prevención debemos tener ante estos efectos? Pues no trabajar cuando las lámparas esterilizadoras están activas. No se debe trabajar, se debe evitar completamente el funcionamiento de la empresa durante este periodo. Y por supuesto utilizar las gafas protectoras anti-UV y protectores corporales. Las radiaciones ionizantes. Las radiaciones ionizantes son aquellas que tienen la energía suficiente para ionizar la materia, es decir, para alterar la composición elemental del ser humano. ¿Cuáles son las fuentes de este tipo de radiación? Pues son las fuentes radioactivas que contienen elementos radioactivos. Estas pueden estar aisladas o no aisladas. Algunos equipos, como los equipos médicos de rayos X, los almacenes de residuos radioactivos y algunos tipos de laboratorios. ¿Cuáles son los efectos de este tipo de radiación? Pues la irritación de la piel, la contaminación radioactiva, el cáncer y por supuesto la muerte. ¿Qué tipos de control se pueden usar para este tipo de agentes? Pues el uso de barreras o blindajes, dependiendo de la intensidad de la radiación, varía el tipo de barrera, los equipos de protección, los equipos de contención, por supuesto la limitación de los tiempos de trabajo o los tiempos de exposición, y por supuesto una correcta ubicación y diseño de las áreas o de las instalaciones donde se trabaja con este tipo de materiales. Muy bien, esto ha sido todo. Muchas gracias.